de procesos episódicos y no tenés esos cuadros de donde hay antecedentes familiares y personas adultas, 35, 40, 50, 60 años, en su vida han presentado bronquitis, entonces tampoco la vas a sospechar que sea un asma, ¿no? Porque nunca lo ha tenido. Ahí es la dificultad. Tu diagnóstico inicial va a ser un cuadro de bronquitis, ¿no? Cómo llegas al diagnóstico de asma es la tarea que vas a tener. Entonces, en la anamnesis, tú te das cuenta, porque lo primero que hacemos en la entrevista es la inspección, ¿no? Entonces, cuando vemos que un paciente se lo ve fatigado, se lo ve taquipnéico y se queja de disnea, no vamos a hacer un interrogatorio completo. Vamos a hacer más una anamnesis indirecta y cosas mínimas al paciente, porque para pensar en asma solo vamos a pensar en 4 manifestaciones, ¿no? La disnea, la tos, la expectoración y los estertores. Ahora, mientras estás hablando con el paciente, tratando de ver qué factor fue el que le desencadenó, si fue, creo que estaba en la anterior. Aquí está la primera. Y les mostraba en ese gráfico que siempre tratamos de buscar el factor. Hay pacientes que conocen, ¿no? Cuando viene el frío, cuando comen algo, cuando es un perfume, o la actividad física, cada que van a hacer deporte, educación física, etc., ¿no? Entonces, en base a esas características, tú puedes lo primero que tratar de identificar que estás con un cuadro leve, un cuadro moderado o un cuadro severo. Cuadros moderados o severos no hacemos anamnesis directa y lo primero que hacemos es administrarle oxígeno mientras estamos buscando qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la inspección es la clave. Con la inspección, ver cómo es, si el paciente está tranquilo, te habla bien, escuchas la fonación bien, o sea, no te preocupas, puedes hacer una anamnesis cómoda. Pero si el paciente apenas se le escucha la voz, está quimneico, lo ves cianótico, y lo primero que te dice es me falta aire, en ese paciente, anamnesis reducida. Y empezamos a evaluar qué signos tenemos con la inspección. Lo primero que tenemos que buscar es la frecuencia respiratoria. Nos damos cuenta que está elevada, porque cuando es normal de 8 a 12 apenas notamos que respira. Si notamos que está respirando rápido, entonces tenemos que contar una frecuencia respiratoria, porque si estamos con una frecuencia arriba de 30, ya no es solo el diagnóstico de bronquitis o asma, sino que entra la hipótesis del síndrome de insuficiencia respiratoria. Es un tema que lo vamos a ver después. Contamos vemos si el cuadro es reciente, no vamos a tener muchos signos. Si el cuadro ya es crónico, sí nos vamos a encontrar signos, por ejemplo, la acropaquia o acropaquia, que son los dedos en palillos de tambor, las uñas esmeriladas, vamos a ver tórax enfisematoso, vamos a ver las características de esos pacientes sopladores, ¿no? Que parece como que van a silbar. Entonces, esos datos a entrar antes de preguntarle cuánto tiempo lleva, ya vos te estás dando cuenta de que el proceso es de larga data, ¿no? Miro, ¿qué hago? ¿Toco o oculto? Siempre la tendencia es miramos y escuchamos, ¿no? Ponemos el estetoscopio, vamos a poner en la región de la tráquea, vamos a escuchar dependiendo del grado de broncoespasmo. Mientras más broncoespasmo, la respiración va a ser menos ruda. Hay ocasiones en que no escuchas nada en la vía aérea. Está tan cerrado que vos respires con la boca abierta y casi no escuchas nada. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar? Broncoespasmos igual a estertores. ¿Qué tipo de estertores? Sibilancia. ¿Sí? Y una de las características que tenemos en el asma es que las sibilancias son de predominio expiratorio, no tanto el inspiratorio. ¿Ok? Nos concentramos. Si es la dificultad es cuando recién está empezando, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo son? Sibilancias inspiratoria, expiratoria o ambas, es una bronquitis aguda. Sus sibilancias son de predominio expiratorio, lo más probable es que sea asma. Eso siempre pregunto en examen de práctica. Así que sugiero que lo anoten. Después vamos a ir viendo con la auscultación. Le decimos que diga 33 para ver la fonación. Va a estar disminuida.
Y no es porque haya neumotórax o haya alguna alteración, sino porque el aire está atrapado. Al ser atrapado, es mal conductor de las vibraciones. Entonces, auscultas adelante y auscultas atrás. Cuando el broncoespasmo es moderado, escucha las sibilancias de cualquier parte. Cuando el broncoespasmo es severo, casi no se escuchan las sibilancias. Si les pregunto en un examen, ahí tienen que considerar este aspecto, porque mientras más cerrado está, no hay pasaje de aire, por lo tanto no va a haber ese silbido característico. Mientras más fuertes son las sibilancias, significa que hay posibilidad de que hay un buen flujo de aire, ¿sí? Entonces ocultamos la región de la tráquea, la región anterior derecha, la posterior, perdón, primero siempre por delante, ¿no? Tráquea, tórax anterior, derecho e izquierdo, nos vamos a la región lateral de la axila, luego cuando está sentadito el paciente, brazos cruzados y auscultamos tanto el lado derecho como el izquierdo y hacemos la prueba de confrontación. Aparte del murmullo vesicular de las vibraciones, tenemos que tomar en cuenta siempre la fonación, ¿ok? Diga 33. Inspección, auscultación, palpación. ¿Cómo está la palpación? La palpación, la expansibilidad va a estar disminuida, porque no hay intercambio, o sea, no permite que infle el tórax y desinfle. No hay, el aire está atrapado. Entonces tenemos una expansibilidad disminuida en ambos lados, no es unilateral. ¿Ok? Después vamos a ver que cuando ponemos para ver vibraciones vocales, diga 33, diga 33, diga 33, y vamos poniendo la mano en el tórax, va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque no hay fonación, no se siente. ¿Ok? Inspección, auscultación, palpación, percusión. ¿Cómo está la percusión? La percusión puede estar normal en etapas tempranas y en etapas de larga evolución tiende a haber ya hipersonoridad, porque ahí el tórax tiene mucho aire atrapado, entonces el aire se siente como si fuera, efecto el posturno, como si fuera un bombo, ¿no? Vacío, tum, 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 tum. Entonces, en etapa normal no hay cambios, ¿no? En los primeros meses no hay cambios. Recuerden, es cuando ya tienen la clínica semiológica del tórax enfisematoso. Ahí vas a notar esta diferencia. Entonces, como verán, no hay mucha diferencia entre una bronquitis aguda o una bronquitis por asma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo llegamos a diferenciar si se trata de bronquitis o asma? Porque es episódico y porque es una enfermedad crónica. En la etapa inicial, difícilmente saberlo. Eso no se olviden, por favor. El paciente tiende a tener tos, al comienzo no productiva, pero como hay hiperproducción de glándulas mucosas, podemos tener luego las características de esa expectoración filante. ¿Sí? Y a medida que el cuadro se va haciendo más severo, el paciente tiende a mostrar signos de insuficiencia respiratoria, dándonos como evidencia el tiraje del cuello, tiraje del tórax, eso te está diciendo activación de los músculos accesorios. Entonces, si el paciente no mejora, tiende a desarrollar un paro respiratorio. Lamentablemente hemos visto casos en el cual por más que tengas todo por hacer, el broncoespasmo fue severo y no pudiste realizarlo. A medida que vamos mejorando con los medicamentos, un paciente comienza a mejorar, desaparece la disnea, mejora la frecuencia respiratoria y en ocasiones los pacientes crónicos tienden a desarrollar un proceso como si fuera neumonía debido a las atelectasias, y de esos tapones de moco tapan, condensan y nos puede dar una clínica parecida a la neumonía sin ser neumonía, nada más que es debido a la atelectasia por tapones de moco.
Salujones. Ok, mi sospecha es clínica. Sospecho, recuerden, puedo pensar en asma cuando ya hay episodios, cuando hay cuadros que se han repetido. Si no hay episodios, mi sospecha va a ser bronquitis aguda, hasta demostrar lo contrario. Entonces, tratemos de confirmar nuestro diagnóstico. ¿Es bronquitis aguda o es un asma? Entonces, para poder decir eso, vamos a pedir una espirometría. Pero por favor, no se les ocurra pedir la espirometría en el momento de crisis moderada o severa. No, no hay chance. Ahí primero tienes que estabilizarlo tu paciente. Ya después le vas a hacer, cuando esté el paciente sin riesgo de vida, vas a hacer tu espirometría. Y la prueba de espirometría siempre tiene que ser, como hablamos en métodos complementarios, acompañada de la prueba del broncodilatador. Es decir, que le van a dar 2 PAF de un SABA. Primero miden los volúmenes sin el broncodilatador y luego con el volumen. Y ahí vamos a ver cómo son esas tasas del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y luego la relación con la capacidad funcional total, ¿no? Entonces, vamos a ver que en ocasiones vamos a tener pacientes que le haces la prueba de broncodilatador y no modificó nada, pero tu clínica te da para apostar porque es episódico, porque hay en la familia, o sea, tiene toda la evidencia para decir asma, pero el resultado te sale prueba negativa. Hablas con el técnico o con el médico, por favor, necesito que haga nuevamente la prueba, pero ya no con el broncodilatador, sino vamos a hacer con la prueba de hay una sustancia que provoca irritación y desarrollas el broncoespasmo como si fueras activando el asma. Esa prueba se llama la metacolina. Entonces, cuando tienes un paciente, si pregunto en un examen, ¿en qué caso solicitan la prueba de broncodilatador con metacolina? La respuesta sería en los pacientes con clínica de asma, pero con prueba de espirometría con salbutamol negativa. ¿Ok? Entonces, este algoritmo está bastante práctico, si lo entendemos. Entonces, una vez que tenés la clínica, le pides su espirometría, ahí vas a ver, ellos te van a dar tus resultados, y en base a los resultados tú vas viendo qué relaciona el volumen expiratorio forzado en un primer segundo con el volumen de la capacidad vital forzada. La relación tiene que ser mayor a 0,7, ¿no? En casos que sea normal. Entonces vas a ver que la prueba es negativa porque la relación fue menos del 12%. Entonces vamos a ver como pruebas de óxido nítrico, a ver cómo responde, ¿no? Si la prueba con óxido nítrico es más de 50 partes por billón, significa que estás con asma. Si las pruebas son menores, es decir que, entonces descarta, puede ser otra causa de broncoconstricción, reevaluarlo. Y cuando estás con el patrón obstructivo, que es el patrón neto, ahí vamos a ver que la clásica, le hicimos su espirometría, le diste sus 2 PAF y respondió. Ok, la relación del volumen expiratorio forzado fue mayor al 12%, mayor o igual, ok, belleza. Algunos dicen hasta el 20%. Con 2 al 20 que entendamos que hay ese cambio, este es un paciente asmático. No respondió. Ok, probemos con óxido nítrico. ¿Cómo va? Responde a más o menor de 50 partículas por billón. No, no tengo óxido nítrico, doctor. ¿Qué hacemos? Ok, hagamos la prueba de metacolina. En ocasiones nos acompañamos con corticoides. No es lo habitual, no es lo recomendado, porque en la bronquitis también va a responder al corticoide, como vamos a ver como tratamiento, ¿no? Entonces, hay situaciones en que no es muy clara, por eso es que vamos a ver con la prueba de la metacolina, ¿no? Entonces, lo que buscamos una respuesta y a veces inespecífica,
nos vamos a apoyar en otras pruebas, ¿no? Vamos a medir cómo está su nivel de histamina, vamos a ver cómo está la adenosina, vamos a ver cómo están los eosinófilos, vamos a ver cómo están las inmunoglobulinas extra, las que son marcadoras de inflamaciones de tipo alérgica, ¿no? Entonces esos parámetros te va a orientar a que tu clínica sugestiva y que te va a permitir poder iniciar el tratamiento para asma. Y luego ves, pues, ¿no? Ahora, cuando tenemos estas características, lo que sugiero es que sí tomen bien en cuenta. No puedo hacer las pruebas en las etapas de crisis. Primero debo solucionar que no haya riesgo de vida para el paciente y después lo voy a enviar. Porque no siempre, aunque ustedes saben que el espirómetro, la mayoría de los hospitales lo deberían tener, pero hay hospitales que no lo tienen. Entonces, son equipos tan... Hoy se ha simplificado, el espirómetro entra en la palma de mi mano. Cuando yo estudiaba en residencia, el espirómetro era un aparatote grandote, difícilmente lo podíamos llevar a su cama, había que llevarlo al paciente al gabinete. Nada, hoy usted va a ver que los neumólogos andan con su espirómetro en el bolsillo, parece un celular. Entonces, lo llevamos junto a la cama del paciente. Si tenés suerte, lo tenés en emergencia, lo vas haciendo. Entonces, va a depender de dónde estés y en qué ambiente estás. Hay otras pruebas que confunden los que no vienen a clase cuando lo pregunto en el examen, que es el medidor de flujo de pico. Este aparatito que están viendo hay para todos los gustos. Hay desde este que cuesta 20 pesos a este que cuesta varios cientos de dólares. Si tu consultorio es fashion, ok, pues no, lo impresionas al paciente con un aparatito que se transmita, bla, bla, bla. Pero te va a hacer lo mismo que este de aquí o este de aquí. Porque, ¿qué es lo que hace? Es simplemente vos soplas y con la intensidad de tu soplo va a hacer mover un aparatito. Mientras más fuerte, más se va a mover. Y hay una escala, entonces lo medimos. Este medidor de flujo expiratorio máximo, por favor, no es para el diagnóstico de asma. Es para la evolución de ver cómo está respondiendo el cuadro de broncoespasmo. Es decir, llega tu paciente, está sospechando, entonces un ratito antes de pensar su tratamiento, sopla aquí, lo mido, lo anoto, hago mi cálculo, después empiezo mi tratamiento, a los 10 minutos le repito, a los 15 repito, para ver, porque a veces el parámetro de la frecuencia respiratoria de la disnea depende mucho de qué tan asustado esté tu paciente. Obviamente cuando estás con un oxímetro en la mano, siempre y cuando no haya frío, no tengas... Entonces, ¿qué es más específico para ver si está mejorando? ¿La clínica más un medidor de flujo de pico o la clínica más un oxímetro? Yo creo que la respuesta es el oxímetro, ¿no? Siempre y cuando haya condiciones y el equipo esté bien, porque el oxímetro es casi como una gasometría, nos va dando cambios inmediatos siempre que se pueda. Pero no siempre tenés el oxímetro y en vez de gastar $60 en tu oxímetro, gastas 20 pesos y tenés tu medidor de flujo. Entonces, frecuencia respiratoria más línea más el medidor, ahí vos dices, ¿está mejorando o no está mejorando? El peak flow, así se dice en inglés, peak de pico, flow de flujo, el peak flow, vamos a hacer una fórmula. En práctica pongo siempre un ejercicio. ¿Cuánto está el peak flow? No es lo mismo que la PAFI, ¿ok? No vayamos a confundir PAFI, que hemos hablado también. La PAFI es la relación que está entre el nivel de sangre oxigenada en sangre con la relación de la cantidad del flujo inspirado de oxígeno. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando simplemente de la capacidad de expulsar volúmenes de aire. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra fórmula? Vamos a hacer el valor mayor menos el valor menor. O sea, cuando llegó el paciente, nos daba, por decirte, 250. Ok. A la media hora después de mi tratamiento, nos da 400.
Entonces, ¿cuánto fue mi valor mayor? 400. Menos mi valor menor, 250. Menos resto, me queda por 100 sobre el valor mayor. Entonces ahí te da un rango en porcentaje. Habitualmente lo vamos a manejar, entonces, una amplitud de variabilidad entre el 25%. Y básicamente, si no quieres hacer la fórmula, a veces los médicos no somos buenos para las matemáticas, solo fíjate si el valor está aumentando. Si al comienzo solo soplabas hasta 250, a los 10 minutos está en 260, a los 30 minutos está en 300, ok, significa que estás abriendo, que estás teniendo mayores volúmenes respiratorios, con eso te quedas tranquilo para evaluar tu esquema de tratamiento, ¿sí? Entonces, le dije en la clase anterior que tenemos dos guías habitualmente, la guía internacional, que es la GINA, y la guía española del manejo del asma. Ambas son buenas, las dos están actualizadas. Si ustedes se ponen en su tiempo libre ahora mientras están esperando el conteo de las elecciones, compárenlas, entren a Open Evidence o a cualquiera de la guía y dame una relación o hazme un resumen entre la guía de la GEMA y la GINA y van a ver que son muy similares, ¿no? Entonces, si usamos la clasificación típica o clásica, que es intermitente, luego la persistente leve, la persistente moderada y la persistente grave, que son los niveles de escala, vamos a ver qué podemos decir con esta clasificación cómo tenemos tu paciente. Si sus síntomas son diurnos, síntomas y signos me refiero en general, son menos 2 veces a la semana, ok, muy leve. En la noche, no más de 2 veces al mes, ok. Y en la espirometría, tu valor mayor al 80%. Pero si tenés las manifestaciones de tos, de disnea, que no puede hacer su actividad diuria ni nocturna por lo menos más de una vez a la semana y una espirometría por estos valores de 60-80 o su variabilidad PEF mayor al 30, este es un paciente moderado. El paciente moderado y el paciente grave son pacientes que tienen que estar hospitalizados, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino en el examen? Defina la clínica para poder definir que estamos con un paciente con asma grave. Por favor, no me digas taquipnea, disnea, cianosis. Ok, eso es correcto. Pero cuando yo pregunte esto, me estoy basando ya sea en la escala la GIMA o la escala la GINA. La otra respuesta es válida, está bien, pero yo me esperaba o me espero la respuesta en base a estas escalas internacionales. ¿De acuerdo? Bien. La gasometría no es para el diagnóstico de asma, que quede claro. La gasometría la pedimos en todos pacientes donde hay alteración de la función respiratoria. Pero sí me va a orientar para tener un elemento más de ver que esa crisis asmática me está llevando a una insuficiencia respiratoria. Y también deben recordar que los pacientes crónicos que hacen retención de CO2 tienen tendencia a hacer acidosis respiratoria. Entonces, la gasometría, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo está su pH? En una crisis asmática de un paciente agudo, un paciente que no está con demasiados años de enfermedad, probablemente el pH va a estar normal. Si está reteniendo CO2, va a haber una acidosis respiratoria, ¿sí? Y luego vamos a valorar la presión arterial de oxígeno. En los pacientes leves no hay mucho cambio. Recuerden que a veces para eso miramos solo la pulsoximetría, pero con la pulsoximetría solo me va a permitir ver el oxígeno, no me va a permitir ver el CO2, no me va a permitir ver el pH, ¿no? Entonces, esto vamos a ver que en general el paciente puede estar con hipoxemia y con hipocapnia. ¿Por qué la hipocapnia? Porque está hiperventilando. En primera etapa no está atrapando. Cuando ya hay atrapamiento, sí vamos a tener los cambios, ¿no? La hipercapnia, que es hiperaumento, capno, CO2, ¿no? Aumento el CO2, vamos a ver que son otros parámetros que también lo utilizamos para
el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Vamos a pedir pruebas de laboratorio. Siempre pedimos un hemograma. El hemograma para dos cosas. La primera, ver cómo están los eosinófilos. Hemos dicho que son pacientes de tipo inflamatorio alérgico. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a tener eosinófilos elevados. Pero también hemos dicho que hay procesos infecciosos que activan este proceso inflamatorio. Entonces nos va a servir para ver los glóbulos blancos que estén por encima de 5 a 10.000 normal. Entonces por encima de 10.000 estaríamos hablando de leucocitosis con neutrofilia o desvío a la izquierda, lo que nos estaría sugiriendo el proceso bacteriano. Pero recuerden que podemos tener procesos infecciosos virales que son muy comunes también, que pueden activar este proceso inflamatorio. Entonces ahí vamos a ver que los glóbulos blancos van a estar con niveles por debajo de 5.000, la famosa leucopenia, pero con predominio de linfocitos, ¿no? Entonces eso nos orienta, como aprendimos en el laboratorio, a sospechar los cuadros de infecciosos entre bacterianos y virales. Ojo, esto lo remarco con negrilla. También en los procesos virales en etapas iniciales hay leucocitosis. ¿Sí? No hay 2+2. Todo va a ser, depende del momento. Lo otro que vamos a ver en sangre, junto con cuando pedimos el hemograma, le vamos a utilizar la determinación de la inmunoglobulina E. En los pacientes donde hay relación de tipo alérgica van a estar elevadas. Pero recuerden, cuando hablamos la clase anterior en clasificación, existen procesos asmáticos que no tienen relación con alergia. Entonces, tus niveles de inmunoglobulina E como eosinófilo van a estar normales. En asma también pedimos pruebas de esputo. Las pruebas de esputo vamos a pedir citología de expectoración. Citocélulas. Lo voy a estudiar cómo son las células de expectoración. Entonces, ahí vamos a estar atentos que hayan eosinófilos abundantes, normalmente no tendrían que haber. Vamos a encontrar, como en el gráfico, los espirales de Cushman o los cuerpos de Charcot y Creulla o Leiden. Entonces, estos parámetros nos va a orientar para determinar el cuadro de inflamación cuando está relacionado con el asma. Pedimos radiografía no para el diagnóstico de asma, sino para ver si no hay complicaciones como los cuadros de sobreinfección, y segundo, para confirmar lo que estamos sospechando. ¿A qué me refiero? Que en el examen físico has encontrado un diámetro anteroposterior aumentado en un paciente que lleva años con su asma, entonces estás encontrando un tórax enfisematoso. Ok, con la radiografía lo quieres comprobar. Entonces en la radiografía vas a ver un tórax grandote, traslúcido, es decir, con bastante aire atrapado. Y algo que vamos a ver que no está aquí en el gráfico es el tema de los diafragmas. Estos pacientes en etapas crónicas tienden a aplanar el diafragma. ¿Sí? Otros análisis que también tenemos que considerar son los marcadores de inflamación. ¿Sí? Para esto podemos hablar del esputo inducido o el óxido nítrico exhalado. También podemos ver el condensado de aire exhalado, que se usa más para investigación. Entonces, son métodos que se utilizan en nuestro medio, usamos muy poco, pero como médico debemos conocer que estas pruebas las podemos tomar en cuenta para ver la hiperrespuesta bronquial, ¿sí? El esputo inducido, esto lo hablamos en métodos complementarios, solo recordar un poquito qué es lo que hacemos, nebulizamos al paciente, que haya una buena cantidad de humidificación para que tenga, porque recuerden que les dije que esta expectoración de los pacientes es filante, no es fácil de sacar, entonces los nebulizamos, humidificamos esa expectoración y ahí vamos a ver cómo están las características citológicas de ese esputo, es decir, cómo están los eosinófilos, los cristales, etc. El óxido nítrico exhalado es interesante porque mide el estrés oxidativo y es de mucha utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento, solo que no se lo hace en cualquier lugar. El condensado de aire exhalado
No lo usamos clínicamente, más se hace para investigación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta acá sobre la clínica y el diagnóstico. Bien, queda entendido. Ok, vamos a lo más interesante. Digo interesante porque no hay una receta para todo. A este paciente le puedo dar un esquema, se lo repito al otro paciente, no va a responder. Ahí por eso cuando empezaba la clase ayer, o la primera, mostraba cantidad de artículos de publicaciones que hay para tratar de ver cuál es el mejor esquema, ¿no? Entonces, para el bolsillo siempre lo vengo promocionando desde el 2003, ahí es el Pocket Guide for Asthma Management, hay ya en aplicaciones, uno puede tener ahí en el bolsillo, ayuda porque no siempre se tiene claro, ¿no? Entonces, ¿qué queremos con el tratamiento? Primero, queremos que esa persona haga su vida normal, porque no es cómodo para el paciente, de pronto no puede respirar, no pueden ir al cine, no puede, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el principal motivo, que la persona haga su vida normal o lo más cercano a la normalidad. ¿Cómo lo logramos eso? Con un esquema de medicamentos que permita que la función pulmonar se reactive. ¿Y cómo hacemos? Dos fases. Una, la de controlar la crisis y otra en la fase intercrisis para prevenir esas agudizaciones, ¿no? Y lo otro que tenemos que hacer es ley 3131, consentimiento informado. Don Pedro llamaría este remedio que vamos a usar, puede ser que le dé arritmia, puede ser que le dé taquicardia, puede ser que le dé vómito, puede ser que le dé... Todos esos efectos adversos que hemos aprendido en farmacología, tenemos que explicarle a nuestro paciente para cumplir con el requisito de consentimiento informado. Vamos con la última guía, la YEMA versión 5.4. ¿Me gusta más la YEMA o la GINA? Ambas son buenas, pero si no manejo el inglés, mejor manejar la GEMA, porque como es guía española, no te lo pone en inglés. Entonces, en la GEMA, como en todas, tanto en la GINA, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tratar, jóvenes, de reconocer qué es lo que le provoca. ¿Le provoca el ejercicio? Ok, señor, nunca más va a hacer ejercicio. Mira, qué duro, ¿no? No, ¿sabe qué? Antes de hacer el ejercicio va a usar esta medicina. Ok, vuelve a hacer su vida normal. Ya reconocí. No, no me vuelve a comer queso. No, pero que me gusta el queso. Bueno, de vez en cuando, pero antes de comer queso va a usar este medicamento. No va a volver a tomar aspirina porque la aspirina ha visto cómo se le cerró el pecho. Entonces, eso es lo primero que deberíamos tener la suerte de encontrar el factor que le provoca. Cada que viene el sur, ¿qué hacemos para eso? Le decimos que se vaya a vivir el Caribe donde no hay sur, o antes de que venga el invierno, por favor, tenga en su bolsillo esta medicación para evitar que se le active. Pues son las variables que debemos considerar cuando estamos frente a este tipo de paciente una vez que has hecho tu diagnóstico. Entonces, en algunos casos es posible que te ayudes con algunas vacunas, una vez que reconoces que hay un antígeno, entonces activas algunas vacunas en algunos pacientes y en general nos vamos con medicamentos, ya sea antiinflamatorios o medicamentos del grupo de los SABA o del grupo de los LAVA. Por favor, vayan grabándose esto en su mente porque lo van a ir leyendo muy frecuente y no solamente para el examen. SABA, LAVA, SAMA, LAMA. Parece un trabalengua, no. Es simplemente SA, Short Action, acción corta, beta agonista. Y un SAMA, Short Action antimuscarínico o muscarino agonista, cualquiera de los dos. Lo vamos a tener claro porque son la base de la utilización del tratamiento para estos pacientes.
Entonces, como les decía, nosotros debemos identificar en el objetivo que quiero. En las crisis, tengo que usar aliviadores. Se me cerró el pecho, muy bien, aliviadores. ¿Qué hago para que no se me vuelva a cerrar el pecho, doctor Toledo? Ah, muy bien, vamos a usar los controladores, ¿sí? Los medicamentos intercrisis. Y este tratamiento lo vamos a tratar de hacer de manera escalonada. En ambas guías están escalón 1, escalón 2, escalón 3. Vamos viendo, eso va a depender dependiendo de la respuesta. Y dependiendo del grado de control, va a depender de cómo voy utilizando mis escalones. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer nuestro tratamiento, otro elemento que debo tener en mi mente es como una escalera, escalones. ¿Sí? Dependiendo de los escalones, nosotros vamos viendo, ¿la tengo bien controlada? ¿La tengo parcialmente controlada? ¿Está muy mal controlada? ¿O continuamente está el cuadro? Ajá, ¿qué hago ahí, no? Le doy una dosis solo de ataque, le doy una dosis continua, le voy combinando el medicamento. O sea, al comienzo el paciente va cambiando de médico porque cree que el médico no está haciendo bien su tratamiento. Y no es cuestión del médico, es cuestión de la respuesta del paciente. Hay que explicarle para que el paciente no se sienta frustrado, que crea que viene y paga su consulta y no le hacemos nada. No, hay que ponérselo bien. Ley 3131. Mire, don Pedro, mire, María, estamos frente a una reacción inflamatoria al asma, le damos un resumen, pero tampoco quiero que lo asusten, ¿no? No se lo pongamos tan grave. Sí, hay que decirle sí, pero de alguna manera, ¿no? De pronto sabe que esto que usted tiene riesgo se va a morir. No, puede ser que no. Hay pacientes que tienen asma que ni van al médico, solito se les pasa. Entonces, hay que saber dar la información. Entonces, ¿qué buscamos? Para eso queremos un control a largo plazo, queremos que el alivio sea rápido, entonces nos vamos a basar en dos pilares. El primero son los broncodilatadores y el segundo pilar, los antiinflamatorios. Esos son los dos pilares básicos. Aunque dentro de estos pilares vamos a ver, por ejemplo, los monoclonales, en qué momento lo colocamos y en qué nivel. Entonces vamos a hacer un poquito de repaso de lo que es la farmacología, lo que aprendieron el año pasado, para que se les quede claro de entender la fisiopatología y poder atacar en base a los efectos que ya conocemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los broncodilatadores, estamos hablando de medicamentos que inhiben la contracción del músculo liso. Entonces, aquí tenemos el grupo de los agonistas, que son los beta-adrenérgicos. De ahí tenemos los dos grupos, el SABA y el ABA, los de acción corta y los de acción prolongada. Tenemos la metilxantina, que esa lo dejamos para de último, por los efectos adversos. Y luego tenemos los anticolinérgicos, que son los LAMA o los SAMA. ¿Sí? Entonces, y los controladores para la segunda etapa, aquí estamos viendo a un grupo de medicamentos que sobre la base de los corticoides, vamos a ver que tenemos los inhibidores de leucotrieno y tenemos agonistas receptores como últimos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, ahí en la parte superior, ahí le estoy dando básicamente lo que hemos aprendido en farmacología. ¿Cuáles son las dosis que tiene que venir en su frasquito, dependiendo si lo estás usando en soluciones para nebulización, o lo estás usando en aerosol, o lo vas a usar en comprimido, o lo vas a usar en ampolla para vía parenteral? ¿No ves? Entonces, entre los más comunes de acción corta en nuestro medio tenemos el salbutamol y la terbutalina. Los de acción prolongada más comunes tenemos el salmeterol en nuestro medio, también está el formoterol, el salmeterol, el indacalerol y el bicanterol. Entonces, las presentaciones varían dependiendo de la marca y dependiendo del tamaño. Lo que sí quiero que se les quede claro es el tiempo de duración, ¿sí?
Normalmente en los de acción corta estamos utilizándolo cada 4 horas. 6 por 4, 24, son 240 minutos, ¿no? En esto, en promedio, va entre 180 a 360 minutos. Algo que tienen que aprender es que estos medicamentos no es dosis pendiente, no porque tengo que darle alta dosis para que haga respuesta, ¿no? Vamos a ver cuando estemos hablando de esquemas de crisis. Entonces, y los de acción prolongada, tenemos medicamentos que te duran 12 horas o te duran 24 horas, y hay algunos que te duran hasta 3 días, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuántos son 1440 minutos? ¿Cuántas horas son? Si lo dividimos entre 60, estamos hablando de más de 2 días de evolución. Pero lo normal es que manejamos tiempo de 12 horas de inhalación. Entonces, para recordar un poquito los beta-adrenérgicos, la vía apropiada que más utilizamos es la vía inhalatoria. ¿Ok? Podemos usar la vía oral, podemos usar la vía parenteral. ¿Cuándo uso cuál? Buena pregunta que tienen que hacerse. En los casos severos, de preferencia, la vía parenteral. En los cuadros moderados, la vía inhalatoria. En los cuadros leves, la vía oral. ¿Sí? Entonces la acción es más inmediata cuando lo hacemos por vía inhalatoria. Entonces vamos a ver, insisto, que se les quede claro. Los beta-adrenérgicos estamos hablando de los SABA y los LABA. ¿Por qué uso eso, doctor? Si estamos en español, ¿por qué tiene que darnos abreviación en inglés? Porque es lo que te muestran en las guías. Si agarras una guía actualizada, te va a decir SABA y LABA. Y si no te acordaste que era simplemente abreviación de inglés, vas a estar en conflicto. Por eso es la intención. Uno, de estimularlo a que aprendan inglés. Y dos, que a veces vas a encontrar en el libro, la guía, por favor, utilice un LABA. Pucha, ¿cuál es el LABA? Voy a la farmacia, véndeme un LABA. No lo vas a ver, porque eso es la teoría. Eso es simplemente un betagonista de acción prolongada. A la farmacia le tenés que decir un formoterol, salmeterol. ¿Ok? Entonces, con estos medicamentos del grupo las catecolaminas, va a tratar de bloquear esa liberación de los mediadores responsables de la broncoconstricción y además que te va a mejorar el transporte mucociliar. Entonces, en esta tablita, cuando lo veas con el colorcito amarillo, está en la gina, no en la yema. ¿Ya? Entonces, esto aquí, para que vean los tiempos de acción y cuáles son los más comunes para usar. Normalmente, en la mayoría de las guías nos estaban diciendo que siempre empecemos con los SABA. Pero las últimas guías, les cuento, están recomendando y en la crisis mejor comenzar con un LABA, no un SABA, no uno de acción corta. Preferible utilizar uno de acción prolongada. Esto está cambiando un poquito, ¿no? Si ustedes comparan la guía del 2020 con la guía del 2025, antes era sí o sí, de acción corta para la dosis de ataque. Hoy está cambiando un poquito. Entonces, ahí algo que tienen que tomar en cuenta es que siempre tienen que decirle al paciente cuánto es la dosis que va a usar. Porque a veces él compra uno y tiene una dosis, pero no es la misma concentración. Fíjense, el frasquito de salbutamol viene con 100 picogramos. En cambio, el de salmeterol trae 25, el del formoterol trae 2. Entonces son concentraciones diferentes, ¿no? Y el tiempo de acción, fíjense que les comentaba por qué están recomendando la utilización de acción prolongada, porque el tiempo de acción es también rápido, de 3 a 5 minutos hace, a excepción del salmeterol. El salmeterol no actúa tan inmediato. Por eso cuando estamos usando la crisis, vamos a usar cada 5 minutos, cada 10 minutos o cada 15 minutos. No está actuando. Obviamente no es inmediato. Tenemos que darle un tiempo, por más que estemos desesperados. Porque si lo que hago es darle mayor cantidad de dosis, lo que voy a hacer es aumentar los riesgos de vida por los efectos adversos de la sobredosificación del medicamento.
Entonces, hoy los esquemas van cambiando. En ocasiones solo usas uno de acción corta, en ocasiones te quedas con el de acción prolongada, pero a veces tenés que combinarlo, el de acción corta con el de acción prolongada. Y no solo eso, vas a tener que combinarlo con un corticoide. Hoy en ocasiones primero empiezas con el corticoide y después lo vas combinando. Entonces, vamos a ver que dependiendo del tipo de paciente, dependiendo de las respuestas, y a veces el paciente anda con 4 medicamentos al lado porque ninguno le responde. Entre la farmacología, las novedades que hubo hace unos años fue tener el medicamento en parche. Bonito. Bonito, cómodo, no tenés que estar batiendo, no tenés que estar metiéndote la boca, simplemente pones tu parche. Sabes que vas a ir a trotar, te pones tu parche, ¿sabes? Entonces, la comodidad del parche es que su liberación es sostenida. Esto de inicio estaba en Japón, hoy lo tenemos en Santa Cruz desde hace un par de años y los recomiendo que lo tomen en cuenta. Entonces, en estos pacientes graves, parenteral, las que conocemos, adrenalina, noradrenalina, y la acción es inmediata, de 1 a 6 minutos, con un pico a los 15 minutos y sus efectos no son muy largos, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Subcutáneo. Endovenoso, ya quiero ver que le pilles una vía a un paciente que esté fatigado o inquieto. No se va a dejar. Primero ponerle subcutáneo, tú, en cualquier parte del cuerpo, espera que haga efecto, estate atento a sus efectos adversos de la taquicardia, náusea, el vómito, que te puede complicar un poquito, como vamos a ver enseguida con los diferentes esquemas, ¿no? Entonces, en general, las catecolaminas lo que buscan es bloquear ese efecto antagonista, ¿no? Entonces, con eso vamos a tratar de detener, mejor dicho, la liberación de esa sustancia. ¿Para qué? Para que no haya el broncoespasmo. Pero tomen en cuenta recordar lo que aprendieron en farmacología. El uso continuo va en modo negativo. ¿Cómo es posible eso? Si al comienzo lo usabas y hacía efecto, pues ahora no te está haciendo efecto. Eso es debido a la inestabilidad a nivel de los receptores, ¿sí? Entonces, por eso es que es conveniente estar rotando de medicamento, especialmente cuando ves que te está empezando a ocurrir este proceso. Vamos a ver. La adenosina del grupo de las metilsantina, este medicamento, como les dije hace un momento, lo dejamos para de último. Es el último de los escalones. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos adversos. Al ser un metabolismo hepático, tiene riesgo de citocromo, en los riesgos de arritmia, los riesgos a nivel central. Entonces, a este medicamento recomendamos dejarlo para de último, ¿sí? Lo puedes tener en comprimido de acción prolongada, de 300 miligramos, los ranura, o lo puedes tener en ampolla de 200 o de 240 o de 250, dependiendo de la presentación, ¿sí? Pero no siempre responde. De ahí que hay que tomar en cuenta que cuando voy a usar por vía parenteral, no son las mismas dosis. Tengo una dosis de ataque, ¿sí? Y luego una dosis de mantenimiento. Para la dosis de ataque voy a escoger 6 miligramos por kilo, ¿sí? Lo hago un goteo a infusión, pasa 1 hora. Y luego que mi paciente respondió y que no me respondió a los otros medicamentos y me quedo con este, ok, bajo la dosis a 0,8, ni siquiera a 1, a 0,8 miligramos por kilo por hora. Eso tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque podés tener efectos simples, como, imagínate, simple, vómito y diarrea. Eso no es simple, pero el libro lo pone como simple, porque el vómito y la diarrea te lo va a deshidratar al paciente, va a tener trastorno electrolítico, no va a poder alimentarse, etc. Pero podés ir a pacientes con situaciones de riesgo por coma. Imagínate, tu paciente entró por asma y ahora está en coma. Tu paciente entró con asma y ahora está con 41 de temperatura.
Tu paciente entró con asma y está en choque, no hay presión, no hay pulso y su arritmia. Entonces, por eso es que la metilsantina lo vamos a dejar para alternativa final, cuando no me responde, ¿sí? Y los efectos adversos se te presentan tanto con las dosis endovenosas como por las dosis por vía oral de mantenimiento. Tengamos cuidado, ¿sí? El otro grupo de los SAMA o LAMA short o long SAMA, entonces estos son bloqueadores de la acetilcolina. Estos bromuro, hipatropio o tirotropio son los más comunes que vamos a tener, ¿no? Estos vienen en dos opciones, por aerosol o en solución para goteo y hacer nebulizaciones. No actúan de manera inmediata, hay que tener precaución igual que los otros, ¿no? Tenemos alternativas. Para uso parenteral, que lo usamos muy poco, la atropina, sulfatotropina, que lo usamos como anestésico, como usamos antiarrítmico, este lo vamos a usar. Pero el efecto broncodilatador no es al mismo tiempo que el efecto cardíaco. Ustedes colocan la atropina, a los 20 segundos tenés taquicardia, boca seca, cambios a nivel de... No, el bronquio no responde igual. Para ver si está respondiendo tenés que esperar entre 1 hora, hora y media. ¿Y qué haces mientras tanto con tu paciente taquipneico? No, pues estamos mejor con las otras alternativas, las que tienen efectos más rápidos, ¿no? Ah, no, pero es que las otras no me hizo nada. Estoy usando y no me hizo nada, ¿ok? Por eso es que voy buscando alternativas. Puedo usar el glicopirrolato, 2 miligramos una sola vez diluido en solución fisiológica y de ahí lo repito 3 veces. Y los más comunes es el bromuro hipatropio como acción corta y el bromuro tirotropio como acción prolongada. Aquí vamos a agarrar 0,5 miligramos, lo diluimos en 3 ml o 5 ml de solución fisiológica o solución salina y hacemos nebulizaciones cada 5 minutos, 1, 2, 3. Pero tu respuesta, repito, no la esperas inmediato, ¿sí? Entonces, en el gráfico ahí pueden ver, en nuestro medio sí, el oxitropio no está muy comercializado, ¿sí? El que más vas a encontrar es el hipatropium y el tirotropium como acción prolongada. Igual que con los LAVA o SAMA, igual puede venir combinado entre una acción prolongada y una acción, como también combinado con corticoides. Porque a veces estás combinando y no te responde. Precaución, arritmias, especialmente tipo taquicardia. Vamos a tener piel seca, xerostomía, la visión borrosa, porque obviamente el cristalino lo va a alterar tiende a dilatación, a midriasis. Puede haber constipación y tengamos precaución en pacientes mayores, varones, donde ya hay HPV, ¿qué es HPV? Hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Ahí hay riesgo de poder provocar un globo vesical. Y el otro escalón, los que evitan, con esto terminamos, o revierten la inflamación, aquí básicamente estamos hablando de los corticoides, pero no son solo ellos, ¿no? Los corticoides, ya aprendimos en farmacología, que son los antiinflamatorios más potentes y eficaces. Por favor, pongan mayúscula, negrilla, con rojo. No actúan de manera inmediata. Tenemos que esperar. ¿Cuántas veces veo emergencia de colegas que no han aprendido eso? Que viene el paciente con su crisis severa, póngale, y quieren que al minuto responda. 5 minutos no mejora. Póngale otros 500. Nada. No es dosis dependiente. Tenemos que esperar que se liguen las proteínas y empiece su efecto. Normalmente a los 30 minutos recién vas a ver, por más que lo estés usando por vía parenteral, ¿sí? Entonces, en general, los corticoides nos ayudan tanto en la parte aguda como también en la parte crónica cuando no estamos controlando. No queremos tener pacientes con corticoides por mucho tiempo, ¿no? Porque sabemos los efectos adversos que nos van a provocar. Entonces, el riesgo-beneficio siempre vamos jugando, ¿no? Pero
La gran ventaja al ser potente antiinflamatorio, ¿qué va a hacer? Disminuye la liberación de estos mediadores, por lo tanto, toda esa respuesta que hemos visto en la fisiopatología de la broncoconstricción, de la hipersensibilidad, pues va a estar disminuida, ¿no? Porque bloquea prostaglandina, etc. Y disminuye también la proliferación de macrófagos, no hay las células presentadoras de antígeno, todo ese mecanismo maravilloso que tienen los corticoides, pero ¿por qué no funciona en todos los pacientes? Esa es la pregunta. No lo tenemos claro. Si hacemos un trabajo de investigación, preguntemos cuánto es ¿cómo se dice cuando medimos la potencia? Efectividad. Vamos a ver que no en todos los pacientes responden los corticoides. ¿Sí? Entonces, básicamente, en resumen, lo que van a hacer como su mecanismo, con esto que me respondan en el examen, me siento contento que hayan recordado en farmacología, que lo que va a hacer es disminución de la reactivación bronquial. Por lo tanto, si disminuye el broncoespasmo, aumenta el calibre de la vía. Al aumentar el calibre de la vía, va a haber mayor flujo de volumen de aire. Y otra de sus gran ventajas es que bloquea las exacerbaciones, es decir, reduce la frecuencia de reactivación del cuadro. Por eso que lo usamos en intercrisis. Vía inhalatoria, la preferencia. ¿Por qué? Porque la absorción es mínima. Por lo tanto, los efectos adversos de los corticoides van a ser menores. No significa que no hay, van a ser menores. La vía intravenosa para casos extremos. Pero insisto, queridos amigos, no se desesperen. Denle en tiempo. No es efecto inmediato. No es como la troponina para el corazón o la adrenalina para el corazón. No, cambia eso, ¿sí? Y para ello, recuerden, todo paciente asmático que venga usando un corticoide, les recomendamos que no lo vaya a suspender de bloque para evitar ese efecto a nivel de cortisol. Segundo aspecto, todo paciente que venga usando corticoide, no voy a usar dosis altas cuando quiera darle una dosis en una crisis. Voy a estar con mitad de dosis, ¿sí? ¿Qué nos preocupa en dosis prolongada? La inmunosupresión, hay más tendencia. Por eso es que una de las cosas que van a recomendar a su paciente cuando usen corticoide inhalado, que se enjuague la boca 5 minutos después de haberse usado el inhalador, para evitar las famosas micosis orales, las famosas MUE. Vamos a ver que nos sube la glicemia, por lo tanto, riesgo para los diabéticos. Vamos a ver que nos altera el tema de lo que es el calcio, riesgo de osteoporosis. Tengo un paciente que lamentablemente veníamos usando durante 4 años dosis altas de corticoides, no por asma, sino por un problema de una meningitis por micosis. Hoy el paciente anda quejándose de dolor y cuando le hago la tomografía, los huesos de la columna como galletitas, o sea, hay aplastamiento. Imagínate, paciente de 25 años con aplastamiento de columna, solo por uso de corticoides. Riesgo-beneficio, ¿no? Te sube la presión y vamos a ver que hay pacientes que comienzan a tener alteración de la visión, le miras el ojito y lo que está haciendo es opacificarse cristalino, en otras palabras, catarata. De los corticoides hay muchos. ¿Cuál vas a usar? Siempre te recomiendo que tengas 3 en mente, de los que estén en tu zona. Cuando estás en la ciudad, solo entras al internet y entras a Chávez o a Farmacoria y tenés la lista de lo que tenés en la farmacia, ¿no? El tema es cuando estás en provincia. Entonces, cuando estés en provincia, andate por la farmacia, ¿cómo estás? Soy el doctor Toledo. Quisiera ver cuáles son los medicamentos que tiene para que yo pueda recetar. Te presentas y te van a decir. Entonces, ¿cuál es más frecuente? ¿La beclometasona? ¿La mometasona? ¿La fluticasona? ¿El budesonide? ¿Cuál tiene? Aquí en Santa Cruz, el que se te antoje. Hoy los precios no hay mucha diferencia, todavía está un poquito elevado con el tema del dólar, ¿no? Entonces, ahí las dosis que voy a usar, sí es importante que recordemos lo que aprendimos en farmacología, porque no puedo pasarme de dosis más alta. Por ejemplo, si mi preferencia es beclometasona, yo sé que debo evitar dosis mayores a 1 gramo. No un gramo, a 1 miligramo, porque estos son en microgramos.
¿sí? Entonces va a variar. Pero en cambio, si utilizo triancinolona, no tengo pena, puedo usar hasta más de 2000 microgramos, 2 miligramos. Un microgramo, 1000 microgramos es un miligramo, ¿no ven? De ahí que si quieres usar parenteral porque está tu paciente en crisis, ok, creo que va a ser más rápido si uso endovenoso, vamos, metilprednisolona o hidrocortisona o dexametasona. Son los 3 medicamentos que puedes tener en tu medio. Más caro, la metilprednisolona, actúa más rápido, obviamente, tiene una mejor ventaja. Ahí si vas a usar metilprednisolona, no vas a hacer como pulsos para lupus, poquito menos, pero igual son dosis altas, entre 40 a 60 miligramos cada 6 horas. Y fíjate que los efectos hasta 6 horas, no es que te va a producir, vas a estar feliz, rapidingo, ¿no? Y fíjense que la reducción brusca, entre el cuarto y quinto día, recién se recomienda bajar la dosis, no es al otro día, no hay que darle el tiempo, ¿sí? Y los pacientes que vas a usar corticoides permanentemente, por favor, quédate con los broncodilatadores de acción inhalatoria. Perdón, corticoides de acción antiinflamatoria que también va y busca esa acción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el otro grupo de medicamentos antiinflamatorios son los inhibidores de la granulación de las células cebadas, buscando las mismas características de bloquear ese broncoespasmo. Aquí habíamos dicho que tenemos el cromodiclato sódico o el neodocromilo, que es el más común. Esto vamos a hacer 2 inhalaciones 4 veces al día durante 4 o 6 semanas. ¿Por qué 4 o 6 semanas? Porque si no mejora el paciente, no tiene sentido usarlo. Tengo que suspenderlo. Le doy mes y medio nomás de ver. Si no me respondió en 6 semanas, no me va a responder en 10 semanas, en 20 semanas. No, estoy gastando dinero sin motivo. De ahí que hay que tomar en cuenta cuándo vamos a usar. ¿Sí? Su mecanismo de acción disminuye la acumulación de calcio iónico intracelular, es decir, en otras palabras, reducimos todo ese proceso inflamatorio que hemos comentado. Pero tiene desventajas, como todo medicamento aprendido en farmacología. Seca la boca, la garganta la sentís irritada, a veces tenés opresión torácica, pensás que te está dando un infarto, o broncoespasmo, imagínate, estás dando para que broncodilate y más bien se te está cerrando más el pecho. ¿Por qué? Porque puede ser su efecto. Puede dar tos, puede dar sibilancia, inclusive puede darme edema laringio. Entonces tengo que avisarle a mi paciente, mire, vamos a usar este medicamento, pero va a tener precaución. Porque si vos no se lo decís, el paciente va a ir a leer en internet y va a venir asustado. Doctor, usted no me avisó, mire lo que puede pasar, me ha podido matar con este remedio. Porque lo va a ver. Entonces mejor se lo decimos. Queremos que le ayude, pero cuidado. La primera dosis mejor la vamos a usar juntos. Okay, ojalá que yo tenga tiempo de tener 2 horas en el consultorio con su primera dosis, que no siempre presenta a la primera dosis, a veces puede presentar después, ¿no? Entonces puede haber inclusive riesgo de esas neumonías eosinofílicas, porque comienza a haber una infiltración pulmonar eosinophila y dar anafilaxia. Entonces fíjense, si vos sos el paciente asmático y yo vengo y te digo, ley 3131, mire, señorita, vamos a usar este medicamento, pero va a estar atenta porque puede darle esto. ¿Qué me va a decir usted? Doctor, ¿no hay otro medicamento que no tenga ese riesgo? Pero señorita, es que mire, ya hemos usado el Lava y el corticoide, no está funcionando, usted sí queremos. Ok, bueno, nos arriesguemos, doctor, pero puede estar usted a mi lado. Claro, yo voy a estar a su lado para evitar y veamos, viendo la dosis, cuál es la propiedad para que usted no tenga el riesgo. Perdón, tengo una llamadita. Aló, buenas noches. No, no estoy de turno. Anoche estuve de turno, doctor. Hoy está el turno del día jueves. Es decir, el día lunes en la mañana, es lunes, jueves noche. Sería la doctora Felisa López, doctor. ¿Qué tiene? Uy, tiene que ser de San Juan. Ok, ojalá tenga suerte, querido amigo. Pero son esos los que están de turno. ¿Listo? Buenas noches. Ah,
no sé por qué me llaman al teléfono, obviamente porque el teléfono del hospital no contesta. Entonces, ni modo, pues uno tiene que ayudar, ¿no? Hoy por mí. Así que, queridos amigos, vamos a quedar aquí en los fármacos de acción. Todavía, medicamento es harto lo que hablamos en ASMA, porque la clínica es facilinga, como les digo. El tema del tratamiento, ¿cuál es el mejor esquema para mi tratamiento? Depende. ¿Hay alguien en la sala que conozca a algún familiar o un primo que tenga asma? ¿Qué experiencia tiene? Ah, qué bien. No, doctor. Bien, entonces vamos a ir aprendiendo juntos con los pacientes. ¿Pueden activar su cámara para despedirme, por favor? Así no los extraño mucho. Bueno, queridos amigos, mañana hay práctica, no hay práctica mañana, es la pregunta del millón. Ah, mañana todavía tenemos prácticas virtuales, ¿no? Nos toca. ¿Hay alguien del viernes? Sí, doctor. Nos toca tomografía. Tomografía. Entonces no hay pena porque como tenemos un comunicado que hagamos clases virtuales por el tema de gasolina y el tema de las elecciones, no tenemos inconveniente porque va a ser tomografía virtual. Bueno, jóvenes, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana y que gane su voto. Doctor, ¿la práctica del sábado va a ser virtual igual? Hay pues una comunicación, ¿no? A ver, déjenme revisar esa comunicación si nos afecta. Generalmente hay personas que están en provincia por el tema de la votación, ¿no? Entonces por eso es que pidieron. A ver, el grupo de profesores, dame un segundinho. O sea, hay una instructiva, pero yo no tendría inconveniente dependiendo de ustedes, queridos amigos, si van a estar en la ciudad o van a tener que ir a votar y les pone incómodo. Yo no tengo inconveniente. ¿Qué dice? Levante la mano los que son del sábado. 1, 2, 3, 4. Ok, hay 4 compañeros. ¿Qué opinan? ¿Presencial, virtual, sábado? No, no podemos opinar todo porque no hay mayoría. Vamos a hacer la consulta en el grupo mejor, ¿ya? Bueno, que tengan buenas noches. Cuídense. No, doctor. Cuiden su voto, no lo pierdan su voto. Que no Buenas vaya a noches, ser doctor. nulo.